Cuando le dan fuerte las palmas a Cristo, aleluya. Para Él sea la honra y la gloria, hermano. Para Él sea la honra y la gloria. A mí me gusta que le den palmas al Señor, hermano. Dele palmas a Cristo, hermano, aleluya. Dele palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria sea su nombre. Estamos contentos de estar en esta casa. Que yo siento también que esta es mi casa aquí. Porque ya hemos estado varias veces y se siente, hermano, la unidad espiritual. Porque somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y estamos contentos y le damos las gracias a Dios primeramente y al pastor de esta iglesia que nos da la oportunidad. Y quería pedirle disculpas. La vez pasada sé que estaban esperándome, pero no pude venir porque estuve afectado de salud, pero hoy es el día que Dios pues ha permitido y es el día que Dios tiene preparado. Le damos la honra y la gloria al Señor por mis hermanos que nos acompañan, por los hermanitos de la alabanza que nos siempre pues nos echan la mano para la honra y la gloria del Señor. ¿Cuánto se goza, hermano? Y vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Bendito Dios, amén. Cuando lo tengan, hermanos, pues me dicen amén. No se escucha mucho amén. Le diga amén. Así es, con fuego de Dios, hermano. Aquí está el Espíritu Santo de Dios, hermano. Aquí no estamos huérfanos. Y leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, te damos gracias. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Te alabamos y te bendecimos. Te damos, Señor, dejamos toda, Señor, nuestra personalidad. Te pido, Señor, que pase ese carbón encendido por mis labios, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tomamos la autoridad de este lugar, Señor. Y echamos fuera toda oposición, toda distracción, todo lo que quiera, Señor, venir a tomar el lugar, Señor, que no le corresponda. Lo echamos fuera y declaramos el poder de Cristo en este lugar. El poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo, la presencia del Padre, Señor, en este lugar. Te damos las gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén. El pueblo dice, amén. El pueblo dice, amén. Puede tomar su lugar como le corresponda. Anoche estaba yo orando en la madrugada y sentía, le estaba pidiendo al Señor qué traerle al pueblo. Gloria a Dios. Y sentía la palabra, Amén. mi palabra. Y yo decía, Señor, tu palabra. Todos sabemos que vivimos la palabra de Dios. ¿Cuántos viven la palabra de Dios? ¿Cuántos esperan siempre el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuántos no se mueven por la palabra y el poder de la palabra de Dios? Y de eso queremos hablar en esta noche. Busqué ciertos recursos para traer, pero el Espíritu solo me daba este mensaje. Gloria a Dios. Y aquí pues estamos viendo que dice con una precisión, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo está la palabra de Dios en tu vida? ¿Está viva?
está eficaz. Amén. Estamos haciendo realmente lo que dice la palabra de Dios. Y dice, y es más cortante. Quiere decir que la comparan con una espada de doble filo, que corta más. Pero la palabra de Dios tiene un propósito para cada vida. Amén. Nosotros no podemos cambiar el propósito de la palabra de Dios porque quieramos acomodarla a la vida de nosotros. La palabra de Dios viene y como viene, nosotros tenemos que acomodarnos a la palabra de Dios. Es más, no solamente acomodarnos, porque hay muchos que se acomodan a la palabra de Dios, sino tenemos que hacer la palabra, vivir la palabra, Amén. llenarnos de la palabra, Amén. pedirle a la palabra que es el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Pero si no tenemos el Espíritu de Dios, ¿cómo podemos discernir Amén. la palabra de Dios? Gloria a Dios. Y yo quiero llevarlo a ustedes en un ejemplo donde por la palabra nosotros vivimos, Amén. por la palabra nosotros caminamos, por la palabra nosotros tenemos poder y autoridad. Amén. Vamos a ir allí al libro de Lucas, capítulo 4. Sí, Señor. Amén. Lucas 4, donde vemos, pero muchos entienden esto. Yo estaba meditando y estudiando, hermano. No crea que la palabra, traer la palabra de Dios es algo simple. Uno tiene que traer la palabra de Dios con la unción y el poder y la voluntad de Dios. Señor. Si no, la palabra de Dios no fluye. Y quiero enseñarle un ejemplo donde el Señor Jesús necesitó lo que nosotros necesitamos esta noche. Dice, y Jesús, el capítulo 4, versículo 1. Jesús lleno Santo. del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros, hermanos, nos da situaciones y problemas hacer la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque contristamos el Espíritu Santo. Acomodamos el Espíritu Santo a la manera que nosotros creemos que nos va a convenir. Déjeme decirle que el Espíritu Santo de Dios no es una luz, no es un fuego, no es un aire, aunque lo tipifican de esa manera. Pero el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona, Sí, gloria a Dios. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y es el consolador, es el que nos guía, es el que nos guarda, es el que nos lleva de victoria en victoria. Gloria a Dios. Si usted no está lleno del poder, y el Espíritu Santo no es una medida que usted dice voy a tomar una porción. El Espíritu Santo no es una medida. El Espíritu Santo es Dios. Y Él lo llena o no lo llena. Gloria. Dice, aquí estoy mediado del Espíritu Santo. No, dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y si Jesús fue lleno del Espíritu Santo, nosotros también tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? El Espíritu Santo es el que te va a llevar a la victoria. Amén. El Espíritu Santo es el que te va a llevar a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que te va a dar la palabra para que tú tengas vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que fue llevado, dice que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, ¿qué ocurre cuando el Señor va preparado a ayunar 40 días y 40 noches? ¿Quién viene a tentarlo? Satanás viene a tentar. Dice la Biblia que vino a matar, hurtar y destruir. Pero le tengo noticia, Cristo vino a dar vida y vida para que la tengan en abundancia. No es una vida limitada, no es una vida mediocre, es una vida en abundancia para la gloria de Dios.
Pero queremos tener abundancias económicas, queremos tener abundancia, comodidades, queremos tener muchas cosas, pero la mejor abundancia que hay es la que da Dios. Es la que te da el Espíritu Santo. Y dice la Escritura, cuando viene, dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Y con qué él rechaza la invitación? Entonces, si él necesitó, siendo el Hijo de Dios, necesitó la palabra para echar fuera a Satanás, ¿cuánto más nosotros necesitamos la palabra para echar fuera a Satanás de nuestras vidas? Escrito está, dice. No lo escribió, dice, escrito está. No solo, es muy famoso, porque eso en David dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Él mencionó la palabra en el libro de Deuteronomio, donde manifiesta la palabra de Dios y el poder de Dios por medio de la palabra. Por medio de la palabra, hermano, se hizo todo lo que se ve. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Pero la palabra de Dios tiene poder cuando nosotros la usamos para glorificar el nombre del Señor. ¿Y cómo usted va a glorificar el nombre del Señor cuando usted no le está dando el espacio y el lugar al Espíritu Santo de Dios? ¿Ve? Entonces dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos son templos y moradas de Dios? A veces nosotros en las situaciones, hermanos, sometidos a Dios, sometiéndonos a Dios, tenemos dificultades. Dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que estar llenos del poder de la presencia del Espíritu Santo. La iglesia tiene que estar llenita, saturada del poder de Dios. Usted en su vida espiritual tiene que estar lleno de la presencia de Dios y dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y es cuando la palabra va a comenzar a fluir, es cuando su voluntad va a comenzar a ceder, es cuando su manera de pensar va a comenzar a cambiar, es cuando usted va a comenzar a crecer espiritualmente, es cuando usted va a ver la gloria de Dios, cuando usted le dé la oportunidad y el lugar que le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Jesús estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Jesús tenía toda la autoridad porque se la habían dado. Él recibió la autoridad del Padre. Pero él necesitaba moverse. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, que Jesús dice que fue ungido con el poder del Espíritu Santo y andaba haciendo milagros, sanando enfermos, liberando, restaurando. Por la palabra de Dios tiene poder para liberar. Amén. ¿Cuántos son libres? Amén. No es libre porque usted se hizo libre. Es libre porque Dios lo hizo libre. Gloria a Dios. Porque dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. A veces cuesta trabajo sacarle un amén. A veces cuesta trabajo sacarle un gloria a Dios. A veces cuesta trabajo decir alaben a Dios. Mi hermano, ¿por qué? Porque no estamos en la libertad del poder del Espíritu Santo. Denle palma al Señor y recibiréis poder. El Señor estaba interesado en que recibiese poder el pueblo de Dios. Usted tiene la autoridad, pero no la autoridad para usted hacer lo que usted quiera hacer, sino para hacer la voluntad de Dios. Es por la palabra de Dios. La palabra de Dios envía la palabra y será sano mi siervo. Tiene poder para enviar una palabra de Dios y declarar sanidad allá en Nicaragua,
Sí, amén. en Cuba. Mire, la palabra de Dios no tiene fronteras ni tiene espacios. Así es. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios cumple el propósito por la cual es enviada. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Otro evento donde el Señor usa el poder de la palabra. Gloria a Dios. Vamos a leer el 7. Bendito Dios. Sí, amén. Y dice, y si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Santo. Ok, ¿qué está ofreciendo? Satanás no tiene nada. Santo. Satanás se robó todo. Sí, así es. Porque cuando engañó a Adán y a Eva, o engañó a Eva, él tomó la posición, pero por la mentira. Entonces, él sí es el Dios de este siglo. Pero el Dios que viene a dar vida y en abundancia es el Dios que permanece para siempre. Por la palabra él está condenado. Y mire, dice, respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Está escrito. Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, está escrito que al Señor Dios tenemos que adorarle. Amén. ¿Cuántos estamos adorando en espíritu y en verdad a Dios? Jesús se resistió a la tentación de Satanás. Tú te puedes resistir también a las tentaciones de Satanás por medio de la palabra. Escrito estás. Al Señor tu Dios adorarás Gloria a Dios. Sí, amén. y a Él solo servirá. ¿Cuántos sirven a Dios? Amén. ¿Ves que la palabra tiene poder? Amén. Que nada le estorbe para servir a Dios. Gloria a Dios. Sí, Que amén. nada le estorbe para adorar a Dios. Amén. Que nada le estorbe ni que nada le venga a robar lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Amén. Dice, y vamos a tocar ese tema, pero dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Señor. Ni deis lugar Al diablo. al diablo. Cuando tú retrocedes le estás dando el lugar al diablo. Los cristianos no retroceden Amén. ni para agarrar impulso. Dice que el que pone la mano en el arado No vuelve. y mira hacia atrás, dice el Señor, no es digno de mí. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que estar, ¿qué nos va a dar fortaleza? La palabra de Dios. Amén. Y ahí vamos a llegar donde dice mi hermana. Pero ¿cómo vamos a tener la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Por medio de qué? De la llenura del Espíritu Santo de Dios. A tu nombre, gloria, Rey. Entonces, por medio de la palabra, otro más vamos a ver. Y respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Todo lo que menciona el Señor Jesús está escrito en Deuteronomio. Porque Él vino a cumplir las Escrituras. Sí, amén. Pero para cumplir, usted también está para cumplir las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Pero para cumplir las Escrituras tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Y querer servirle a Dios, Amén. adorarle a Dios, Amén. bendecir a Dios. Amén. Vamos a ir al Salmo 119. Amén. Santo. Poderoso Dios, aleluya. Salmo 119, Viva la gloria, Rey. capítulo 119, versículo 9. Gloria sea a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Rey. Amén. Dice, dice, ¿con qué Limpia. limpiará el joven su camino? Dice, ¿con qué tú puedes limpiar tu camino? Con guardar tu palabra. Con guardar la palabra. Sí, Señor. Pero ¿dónde vas a guardar la palabra de Dios? Bendito Dios. ¿En qué lugar tú la vas a guardar? Todo mi ser. Pregunto, tú dirás, en mi corazón, ¿verdad? Mi ser. Pero ¿cómo está tu corazón para que la palabra de Dios permanezca en tu vida? Aleluya. ¿Ve? Así es.
Entonces es necesario, mi hermano, tener un corazón limpio. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios no se puede guardar en cualquier cosa. El apóstol dice que era como una vasija de barro. Hay que guardar la palabra de Dios fresca. Poderosamente usarla. Amén. A veces queremos usar la palabra para defendernos. Y somos muy buenos para defendernos en la palabra. Pero para hacerla y cumplirla, demasiados malos. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Alaba a Dios. Alaba a Dios, hermano. Dice el 11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Entonces, ¿dónde tenemos que guardar los dichos? ¿Qué los dichos? ¿De qué dichos está hablando? De la palabra de Dios. Acuérdese que con qué usted va a limpiar, con qué limpiará el joven su camino. Con guardar su palabra. Palabra. ¿Quién entrará al reino de los cielos? El limpio de mano. Y puro de corazón. ¿Cómo está tu corazón? Si viene Cristo esta noche, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo está nuestra forma y la manera de actuar? ¿Qué estamos haciendo nosotros para agradarle a Dios? ¿Estamos nosotros realmente agradándole a Dios, esforzándonos para la gloria de Dios? Ayúdanos, Señor. Necesitamos esforzarnos para Dios. Porque todo lo suave es bueno. ¿A cuánto le gusta lo suave? No, aquí. A nadie le gusta lo suave. A todos nos gusta lo suave. Pero la palabra de Dios se vive verdaderamente cuando hay que usarla. Cuando hay que vivirla. Y yo creo que en todo tiempo la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero nosotros tomamos esa eficacia a la manera que nosotros creemos que nos conviene. Santo Dios. Aquí sí y allí no. Santo Dios. Brincamos versículos, aún capítulos. Hay algo muy importante que nosotros no podemos carecer de prepararnos escudriñando las escrituras. Amén. Usted sabe, los fariseos, ellos nunca entendieron que la palabra, los profetas hablaban de Cristo. Amén. Ellos creían que la palabra solamente era para ellos. Ellos creían, ellos estaban entenebrecidos. Ellos no habían entendido la presencia del poder de Dios, del Salvador. Porque ellos habían entendido la palabra a su modo. Ellos entendían la ley a su modo. Pero cuando Cristo viene, le dice escudriñar las escrituras. Porque las escrituras dicen algo de mí. Amén. Las escrituras hablan de Cristo. Amén. Las escrituras hablan de tu salvación. Amén. Las escrituras hablan del poder de Dios para tu vida. Sí, Señor. Las escrituras hablan lo que realmente tú tienes que vivir. Amén. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Vamos a ir al Salmo 1. Cristo vive, aleluya. Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Salmo 1, versículo 3. Amén. Vamos a leer del 2. Amén. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿para qué es la palabra? Para meditarla, escudriñarla. Para meditarla. Amén, amén. Para cuando usted está sentado descansando, no. Mire, hay muchos hermanos que la televisión le está robando toda la bendición. Yes, amén, hermano. Ahí hay programas para entretenimiento de todo tipo. Pero nosotros los hijos de Dios en estos últimos tiempos tenemos que estar atentos, abiertos nuestros ojos y pedir la sabiduría a Dios. Y Amén. amén, hermano. No estoy en contra de la televisión porque una hermana se me puso una vez, se me enojó, dice que yo estaba predicando en contra de la televisión. No predico en contra de la televisión si la televisión no tiene nada que ver. Así es, La hermano. televisión puede estar ahí. Predico contra los programas que hay en la televisión. Y amén. Entonces dice amén. Amén. Porque no son edificativos. Aleluya. Amén. Entonces,
hay que hablar realmente lo que es verdad para poder uno percibirlo. Ahora, ¿qué está hablando el salmista? Dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Quiere decir que hay una firmeza cuando tú meditas y haces la palabra y vive la palabra. Dice que será plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuál es agua? Las corrientes de agua del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y hay una promesa en esta palabra. Dice, y su hoja no cae. Dice, y que da su fruto A su tiempo. a su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero usted sabe que lo que pasa, que hay un orden. Aquí hay un orden de un árbol que fue plantado. Primeramente fue plantado. Usted ha sido plantado en la casa de Dios. Amén. Usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Amén. Sus pecados han sido perdonados. Amén. Pero hay un orden en su vida espiritual que usted tiene que llevar. Sí, amén. Usted no puede estar desarraigado yendo de un lugar a otro. Porque cada vez que usted saca esa raíz, la tiene que plantar en otro lugar. Santo. Y cuando corre el peligro que esa raíz se seque. Santo. Hay muchos que han empezado a moverse de lugares en lugares, no, porque allí no se siente, acá no se siente. Y cuando llegan ya, hermano, ya no sienten ni padecen. ¡Santo! Tenemos que estar plantados junto a la corriente de agua, donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor, donde se predica la sana doctrina, donde el Espíritu Santo se mueve. Sí, amén. Eso es lo que está hablando la palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer todo eso? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a capacitar. Sí, amén. La palabra limpia. Amén. Vamos a ir al Salmo 12. Hombre, gloria al Rey. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 12, Gloria a Jesús. versículo 7. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Entonces, ¿de qué está hablando? De un refugio, de una promesa. Cuando usted depende de Dios, el salmista está hablando, dice, vamos a leer el 1, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Está haciendo un clamor, está buscando, ¿por medio de qué usted puede encontrar refugio? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de qué usted puede encontrar una guianza. Por medio del Espíritu Santo. Por medio del poder de Dios. La palabra es viva y eficaz, acuérdese. Usted no puede tener la palabra, ay, mire, la palabra está escrita aquí. Pero la palabra está escrita aquí, pero donde va a ser efectivo, va a ser aquí. Amén. Y en su mente, Amén. en su corazón. ¿Para qué? Para que esa palabra fluya, para que esa palabra se avive. Dice que no se apague el fuego. Sí, amén. ¿El fuego de qué? El fuego de la palabra. Gloria a Dios. Cuando hay una imposición de manos, viene un avivamiento. Amén. Usted recibe la imposición de manos y viene el avivamiento. ¿Y cuál es el avivamiento? El poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Amén. Ahora, mira lo que dice el libro de Isaías 40. Vamos a ir allí, por favor. Sí, amén. Ese Isaías 40. Hombre, gloria al Rey. Gloria a Jesús. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Dice, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Gloria a Dios. Entonces nosotros no podemos dejar pasar la palabra por inadvertida en nuestra vida. Nosotros tenemos, para vivir todas esas palabras de promesa, todo lo que viene a la vida del hombre de Dios, tenemos que vivir la palabra Amén. de Dios. Isaías 55, vamos a leerlo. Gloria a Dios. Bendito sea Quiero Dios. enfocarlo, hermano, esta noche en la palabra de Dios. 55, 10. Amén. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir,
y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué va a hacer la palabra? ¿Para quién es la palabra? ¿Qué va a pasar? Dios está obrando en la palabra cuando llega la palabra a tu vida. La palabra no va a retornar a Dios vacía. La palabra de Dios no es una palabra vacía. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es poderosa. Es cortante como una espada de doble filo que parte los tuétanos. Te separa, hace una separación. La palabra de Dios te separa de la carne a lo espiritual. La palabra de Dios te llena, te levanta, te da vida en abundancia. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Cuando tú tienes la palabra vas a estar siempre. Cuando sales con alegría, sales con gozo. Y cuando regresas en paz. Dios guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, los montes y los collados darán aplausos, darán palmadas. Así es. Quiere decir que no vas a encontrar obstáculos cuando tú vives verdaderamente la palabra de Dios. Levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Hay alabanza para los que viven la palabra de Dios. Los ángeles te dan palmadas, te reciben. ¿A cuánto le ha pasado? Dice, oiga, ¿a usted lo conoce? A mí, ¿dónde me sigo primera vez que vengo aquí? Aleluya. Pero es porque la gracia de Dios. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Dios lo ha sacado a usted de un anonimato donde nadie lo conocía. Y lo ha puesto en lugares celestiales donde la presencia de Dios se mueve. Y cuando tú sales de tu casa, tú estás guardado por la palabra de Dios. Porque cuando tú vives verdaderamente la palabra de Dios va a llegar a tu vida y te va a comenzar a refrescar. En el momento difícil, tú declaras la palabra de Dios. Di la palabra de Dios. El hombre que era el centurión aquel tenía poder, tenía autoridad. Solamente di la palabra para que mi siervo sane. Cuando tú dices la palabra, tiembla el mundo. Porque tú no estás hablando cualquier cosa. Tú estás hablando la palabra poderosa de Dios. Estás viviendo la palabra de Dios. Porque con alegría saldréis. Hay muchos que salen pensando. Hay muchos que no salen si no oyen el horóscopo. Oh, se sorprende. Las manitos esas que enseñan en los parqueos, cuidado. Hay muchos hijos del diablo dando trataditos, mensajes sutiles de prosperidad, de tantas cosas. Pero la palabra de Dios es para los que la viven. No vida vacía, porque si está la palabra en tu corazón, hace un efecto sobrenatural en tu vida. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios te crece. Muchos ahí bajitos. Pero hablo del crecimiento espiritual. Muchos se quieren crecer, pero no en la palabra de Dios. Si no se quieren crecer para ellos señorear de los demás. Es mejor ser servidor. Cristo vino a servir. Si Él vino a servir, también dice allá puedes sentir que hubo en Cristo. El apóstol exalta la humildad del Señor. Nosotros tenemos que exaltar la humildad de Cristo. Amén. Nosotros tenemos que exaltar la posición y la autoridad de Jesús en medio del desierto. Nosotros tenemos que exaltar la vida de Dios en nuestras vidas. No es que se diga gloria a Dios y solamente gloria a Dios. No hay que decir gloria a Dios, pero vivir la gloria de Dios. Que la gloria de Dios camine con nosotros. Que la nube de Jehová esté alrededor nuestro. Y que en ese tiempo de calor, en ese tiempo de angustia, de sed, venga esa agua fresca que se llama Espíritu Santo de Dios. Y te comience a refrescar. Y tú vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver como aquellos que no te recibían. Tú vas a ver cómo te van a empezar a recibir. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Porque con alegría saldréis
¿Cómo salimos de la casa a veces? Bendito Que nos tiran hasta la puerta. Tenemos que salir echando, corriendo un poquito porque nos tiran la puerta arriba. ¿Cuántos salen con alegría? ¿Cuántos salen dispuestos a alabar y glorificar el nombre del Señor? ¿Cuántos dejan la alegría? ¿Cuántos dejan la paz en su hogar? ¿Cuántos dejan las bendiciones? Hay que vivir la palabra de Dios. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Nada te va a acontecer cuando realmente tú vives verdaderamente la palabra de Dios. Los montes y los collados levantarán canción de delante de vosotros. Está hablando en el campo. El profeta está hablando de una visión en el campo, en los cerros, en las montañas, en las ciudades. ¿Cuántos reciben eso, hermano? ¿Cuántos quieren recibir esa palabra? Pero esa palabra se recibe cuando estamos llenos verdaderamente del Espíritu Santo de Dios. Cuando le damos la gloria a Dios en espíritu y en verdad. Cuando disponemos nuestro corazón para que esa palabra permanezca en nosotros. Cuando nosotros verdaderamente escudriñamos las Escrituras. Cuando sabemos que en las Escrituras está la vida eterna. Cuando sabemos que tenemos la victoria. Cuando sabemos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la dependencia de la palabra de Dios, del poder de Dios. En lugar de salsa, ¿cuánto conoce la salsa? No hay nadie que se llame salsa. No estamos hablando de la salsa ni el merengue. Estamos hablando de la oposición, de las situaciones amargas, de los problemas, de los conflictos, de las cosas que no le agradan a Dios cuando no estamos viviendo una vida agradable. Pero cuando estamos viviendo esa vida agradable, en vez de encontrar cosas negativas, vamos a encontrar cosas positivas. En lugar de salsa crecerán cipres, árboles que dan frutas, que dan sombra, árboles frondosos, grandes, majestuosos. Ese es el crecimiento que quiere Dios para nosotros. Eso es lo que tiene Dios preparado para nosotros. En lugar de salsa crecerán cipres y en lugar de ortiga crecerán arrayas. Arrayan. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan paz al Señor? Cuando Jesús sale del desierto, vamos a ir al libro de Isaías 61. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Jesús sale del desierto, Él necesitaba el Espíritu Santo. Gloria a Dios, sí, amén. Jesús era un hombre igual que usted y que yo. Pero en Él venía el destino de pagar el precio en la cruz del Calvario. Hay muchos que dicen que Jesús, mire, Él podía haber enviado ejércitos cuando lo fueron a poner preso para... Él tenía todo el poder, toda la autoridad. Jesús nunca se entregó humillado a la presencia de los fariseos. Cuando este hombre, gobernador, o el que representaba al Herodes, no, el que representaba a los romanos, le dijo, dice, no hay ninguna autoridad que lo tiene sobre mí, porque la autoridad solamente la recibo yo de arriba. Entonces, el Señor mantenía un concepto y un principio, porque la palabra de Dios, el poder de Dios, Él había vivido esa presencia, esa comunión, esa santidad. En Él no hubo pecado. Dice que como cordero fue inmolado. Entonces Jesús tenía toda la autoridad, pero necesitaba el poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos vivir una vida agradable a Dios, una vida santa, ser los mejores trabajadores en la iglesia, pero necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dice, levántate, 61. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió.
Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te da palabras. Amén. Aquí está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que da la palabra. Es el que te da la fortaleza. ¿Para qué? La iglesia tiene que estar llena del poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene que comenzar a predicar las buenas nuevas, anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Tenemos que cumplir las condiciones. A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a sanar a los enfermos. Tantas cosas que hizo el Señor, eso nosotros lo podemos hacer. Amén. Porque el mismo Espíritu Santo que estaba en aquellos tiempos con Jesús es el Espíritu Santo que él mismo dejó. Dice, os conviene que yo me vaya, porque le enviaré el Consolador, que los guiará a toda verdad y justicia. Amén. Una iglesia sin Espíritu Santo es una iglesia confundida. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Por eso es necesario tener la presencia Gloria del a Espíritu Dios. Santo de Dios. ¿Cuánto le dan palma al Espíritu Santo de Dios? Alabanzas al Rey. Ahora, quiero llevarlo ya a Jeremías 22, 29. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Tenemos que aprender a honrar. Amén. Miren lo que dice el profeta. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Aleluya. Santo. Cuando usted oye la palabra de Dios, su vida va a ser transformada. Amén. Por eso dice, y callar tierra. Cuando Dios habla, tiene que callar la tierra. Amén. Cuando Dios habla, hay que darle toda la honra y toda la gloria a Él. Amén. Y Dios nos habla a nosotros por la palabra. Amén. Tenemos que darle la gloria y la honra a la palabra de Dios. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Por eso es que hay tantos problemas y tantas situaciones en la vida de los seres humanos, porque no tienen entendimiento de la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Hebreos. Gloria a Jesús. Amén. Bendito Dios. Gloria. Gloria a su nombre. Y a Dios. Gracias. Gloria sea a Dios. Maravilloso Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Hebreos 1, 12. Santo. Gloria a su nombre, Rey. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Hebreos 1, Dos. 1 y 2. Amén. Gloria a Dios. Mire, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿qué hace Dios? En aquellos tiempos habló por los profetas, pero ahora ¿por quién nos habla? Por el Hijo. Por el Hijo. ¿Y qué dice el Señor? Dice, y le conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Mire, cuando Pedro le dice al Señor, yo por ti doy la vida, ¿qué le dijo el Señor? Me negarás, Pedro, me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Porque Pedro necesitaba el Espíritu Santo de Dios. Nosotros, si Pedro necesitaba, que estaba caminando codo a codo con el Señor, ¿cuánto más nosotros no necesitamos el poder de Dios? Y vamos a ir al libro de Hebreos 3. Y aquí sí, 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Santo. si oyere hoy su voz, ¿cuánto están oyendo la voz del Espíritu Santo? Dice, no endurezcáis vuestros corazones. Usted sabe lo que pasa a veces, que nosotros creemos que la palabra a veces no viene para nosotros. Santo. La palabra de Dios te habla a tiempo y fuera de tiempo. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación,
en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Hermano, ¿qué le pasó a aquel pueblo de Dios que Dios los saca de Egipto? Cuando vino la primera prueba, ya ellos estaban deseando regresar nuevamente a Egipto. Cuando vino aquella prueba que envían a aquellos espías a ver la tierra prometida, ¿cuántos vieron la grandeza de Dios? Yes, amén. ¿Qué trajeron el resto de los 10? Trajeron todo lo negativo. ¿Qué hace lo negativo en medio de las congregaciones? Desanimar al pueblo de Dios. Sin embargo, Josué y Caleb vieron la promesa de Dios, toda la vivencia del poder de Dios, lo que Dios tenía reservado para ellos. Por causa de no querer ver las cosas de Dios, lo que Dios tiene, a veces nosotros perdemos la bendición de Dios. Nos atrasamos en el proceso del crecimiento espiritual. Muchos quieren predicar, otros quieren hablar, otros quieren... Mire, hermano, dice procurar los mejores dones. Pero la iglesia tiene dones. Y los dones que los da, ¿quién los da? El Espíritu. El Espíritu. Y nosotros podemos decirle que nos dé el don de la mano. Él nos va a dar el don que Él quiere darnos. Entonces nosotros somos un cuerpo en Cristo. Sí, amén. Y nosotros somos el cuerpo en Cristo, pero nosotros tenemos una posición y una función cada uno en la iglesia. Yes, hermano, amén. Pero a veces queremos ocupar Santo. la posición de los demás. Amén. Y queremos señorear sobre los demás. Santo. Aleluya. Y no es así, el Señor mismo dijo, entre vosotros no es así. Los gobernantes se señorean de las naciones, pero entre ustedes no. Amén. Yes, hermano, amén. Hay que servir. Sí, Para amén. estar llenos del Espíritu Santo tenemos que ser servidores de Dios. Amén. Usted no sirve aquí al pastor, usted no sirve aquí usted sirve aquí a Dios. Amén. Dios lo llamó a servir a esta iglesia. Aleluya, gloria. Y quizás ahora usted lo ve pequeña, pero no importa que la iglesia sea pequeña. Aquí hay un Dios grande y poderoso que habita y se mueve en este lugar. Y déjeme decirle que Dios no viene por iglesias grandes, Así es. ni por edificios. Corazones limpios. Dios viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que esté llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque a veces nosotros estamos buscando, bueno, no, allí hay gente que me dice, su iglesia es muy pequeña. Digo, qué bueno que la ves pequeña, pero yo la veo grande. Porque yo me gozo en esta iglesia más que en todas las iglesias que he estado. Gloria a Porque Dios. está el Espíritu Santo de Dios. En esta iglesia yo me gozo porque está el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que estoy aquí. Señor, amén. Yo no predico, ellos saben, yo no predico fuera de la iglesia. Gloria a Jesús. Pero he visto la presencia de Dios, he visto la humildad, he visto el corazón de ustedes y he visto la puerta que Dios me ha abierto en este lugar para traerle palabra de Dios. Alaben a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a ir al libro de, yo no sé, yo no veo el reloj, pero yo creo que ya se terminó el tiempo. El reloj, aleluya. Vamos al libro de Colosenses, mi hermano. Amén, hermano. Alabanzas al Rey. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé si usted se está gozando, pero yo sí me gozo, hermano. Gloria sea a Dios. Colosenses capítulo 3. Todos los días, sí, Señor. Gloria a Dios. Esto se llama la plenitud de Cristo. Si pues sabéis cuánto he resucitado Amén. con Cristo. Amén. Ya no está hablando de Jesús. Ahora está hablando del Cristo resucitado. Del que murió en la cruz y resucitó el tercer día. Y está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Para los que se acercan confiadamente al trono de su gracia. Allí donde está el socorro. Amén, amén. Así es, aleluya. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra del Dios Padre. ¿Cuántos quieren mirar arriba? Tu socorro dice que de arriba desciende toda dádiva, todo perfecto donde no hay sombra ni variación. Aleluya. Buscar las cosas de arriba. La iglesia tiene que buscar las cosas de arriba. Cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo, usted está esperando algo que vaya a pasar. Y no está esperando que entre nadie, sino está esperando que ese Espíritu Santo se manifieste con poder.
que hayan milagros, que hayan acciones de gracia, que hayan lenguas, que la iglesia comience a danzar, que la iglesia comience a llenarse de ese avivamiento del poder del Espíritu Santo, porque se ha llenado de la palabra de Dios. Poner las miras en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Una de las cosas que nos sucede a nosotros que perdemos el gozo cuando estamos mirando al vecino. ¡Ay, santo! Dice, no alaba a Dios. ¡Aleluya! Te dije que estaba en pecado. ¡Santo! ¿Quién le dijo que usted fue llamado para juzgar a alguien? Si Cristo no ha juzgado a nadie todavía. Él vino a salvar lo que se había perdido. Perdemos el tiempo a veces mirando. Y si la alabanza no está bien, hermano, mire. Y el teléfono va a sonar y la otra está esperando por allá. El teléfono. ¡Ah, ya sabía que me ibas a llamar, hermanita! Vamos a glorificar a Dios. Es tiempo de dejar todo eso. Mire para arriba. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el Espíritu Santo descendió con poder. Aquellos 120 que estaban esperando obedientemente la promesa del Padre. La iglesia no tiene que estar mirando a los lados. La iglesia no tiene que estar mirando la televisión. La iglesia no tiene que estar mirando el defecto de los demás. La iglesia tiene que estar mirando a Cristo. A Cristo resucitado. Al que venció la muerte. Al que le dijo, y le dice autoridad. Y estas señales seguirán. ¿Usted sabe por qué no hay señales en la iglesia? Porque no creemos. Es necesario creer. Y estas señales seguirán a los que creen. Hay un nombre poderoso que se declara. Ese es el poder de Dios. Esa es la manifestación de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Cristo. La autoridad usted la tiene. Ahora depende cómo usted esté viviendo para recibir la autoridad. Depende cómo esté vestido. Si usted va a entrar ahí un oficial, ¿cómo sabe que es un oficial? Por su uniforme. ¿Cuál uniforme estás teniendo? Estás teniendo el uniforme lavado con la sangre de Cristo. Un uniforme blanco, sin manchas y sin arrugas. Un corazón dispuesto para mirar la grandeza de Dios. Buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque a ver cuántos murieron. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Hay una plenitud en tu vida. Y esa plenitud tú tienes que gozarte en medio de ella. Es la plenitud de Cristo. La resurrección de Cristo. El poder de Cristo. Ya no miremos más a Cristo crucificado. Ahora miremoslo que está vivo. Y está sentado allí a la diestra. Dice que si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. El que no ha perdido una batalla. Usted es más que vencedor. Usted tiene al Cristo de la gloria. Dice el 5, y ya voy a terminar. No quiero que los muchachos mañana le den problemas. Dice, hacer morir pues lo terrenal. Si tú miras hacia arriba, ya tú estás recibiendo lo espiritual. Ya lo terrenal se va a morir. Ya las incomodidades, la habladuría, el chisme, el cuento, todo lo que le impide alcanzar ya va a morir. Tú vas a hacer morir lo terrenal en tu vida. Pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Hay que hacer morir todas esas áreas. Pero ¿cómo podemos hacerlo morir? No mirando para ella. Dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Pero tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Gloria a Dios. Vamos al 8 y ya vamos, ahí voy a terminar. Gloria a su nombre. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Aleluya. Ira, enojo, Alabado Cristo. malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. Y ya voy al 12. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos se quieren poner esa vestidura? Póngase de pie. Hoy, esta noche,
Vístete como escogido de Dios. Como se vistió Jesús en el desierto. De humildad. Cuando llegó ese Espíritu Santo a él. Gloria a Dios. Vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor. Vestido pues con los frutos del Espíritu Santo, con el crecimiento que da Cristo Jesús el Señor. Alabanzas al Rey. Bendito sea su nombre. Dele gloria a Dios, hermano. Maravilloso Jesús. Si hay alguien que quiera pasar acá, yo no sé cómo lo podamos hacer, pero yo siento la presencia de Dios. Yo siento el poder de Dios. Yo siento que la palabra ha tocado tu vida. Yo siento que hay algo que Dios está haciendo esta noche. Si es realmente así, mi hermano, dale la gloria a Dios. Recíbelo, recíbelo, recíbelo con poder, con autoridad. Ya no eres el mismo de ayer. Ahora es alguien que Cristo ha cambiado tu vida. Él ha pagado el precio. Aleluya. Denle gloria a Dios. Gloria a ti. Oh, Espíritu La palabra de Dios tiene poder. Santo. No de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Déjale la gloria al Señor. Déjale la gloria a Dios. Nuestra de paz, llena de Jesús, Cierre sus ojos, déjale la gloria. con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su ¡Ale! ¡Aleluya! sentado en su trono, rodeado de luz. Aquí está Jesús, el Señor Jesucristo, aleluya. A la diestra del Padre gobierna el sol. Llega hasta allí, confiadamente. Aleluya. Ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Poderoso, majestad y reino, poderoso. Poderoso, potestad, imperio, poderoso, Para los del poderoso, majestad y reino,